Saludamos ahora a Joan Mena, diputado de En Comú Podem en el Congreso. Bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, lo último que sabemos en Cataluña es que Junts ahora ofrece una nueva oportunidad para negociar con RC, estando ellos en el gobierno, porque llegó a hablarse de otras opciones hipotéticas. Esta dilación, ¿usted cree que Junts está viendo que está perdiendo la batalla del relato que se decía habitualmente? Es decir, en el mundo soberanista, quedando como el partido que no quiere al final el pacto con Esquerra, porque sería la primera vez que no sería, digamos, presidente alguien de Junts o de Convergencia. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, lo que se está evidenciando es que Junts per Catalunya es una olla de grillos, permitidme la expresión, y que de alguna manera es imposible que un partido que no es capaz de gestionarse a sí mismo quiera gestionar el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ya sabemos, ¿no?, con su acción de gobierno hasta dónde son capaces de llegar, ya sabemos que forman parte de ese bloqueo político en el que se ha situado Cataluña en los últimos tiempos, con lo cual nosotros creemos que es el momento de pasar página de la etapa de Junts en el gobierno de Cataluña. Se nos abre una oportunidad que es histórica para que Junts no esté en el gobierno de nuestro país, para que podamos pues avanzar en el cambio verde y en el cambio social que necesita Cataluña, y también para transitar la vía del diálogo, que es por la que apuestan la mayoría de los catalanes y las catalanas. Y de alguna manera creo que ya ha llegado el momento, ¿no? Junts per Catalunya, por decirlo de alguna manera, se ha escindido de la Cataluña real. Ahora toca que Cataluña se emancipe de Junts per Catalunya y que seamos capaces de ver una oportunidad en la que las izquierdas nos pongamos de acuerdo para construir pues un gobierno que piense en las necesidades que tienen los catalanes y las catalanas. Y en eso, por supuesto, no está Junts. Oh, pero ¿y eso cómo sería? Porque necesitarían el apoyo de la CUP, que no sé si con ustedes se encaja muy bien, pero desde luego ni la CUP ni RC con planteamientos soberanistas encajan con el partido más votado en las elecciones, que sería el PSC, que ya hemos escuchado a Salvador Illa, que bueno, que no se le puede pedir que, habiendo ganado las elecciones, que apoye otra formación. Bueno, yo creo que nos entendemos. Esquerra Republicana, En Comú Podem y el Partido Socialista lo estamos demostrando en otras instituciones. Lo hemos demostrado en el Ayuntamiento de Barcelona, donde hay un gobierno de Barcelona en Comú con el Partido Socialista y su socio preferente es Esquerra Republicana de Cataluña, y gracias a eso pues hoy Barcelona es una ciudad referente en las políticas públicas, en las políticas sociales, en las políticas ecologistas, no solamente en España, sino también en Europa. Nos estamos entendiendo también en el gobierno del Estado. Esquerra Republicana es también un socio preferente con el que hemos pues tirado adelante la investidura del presidente Pedro Sánchez, los presupuestos generales del Estado y medidas importantes que están pues cambiando este país que nos dejó Mariano Rajoy. Y en ese sentido pues no entendemos por qué lo que es posible en el Ayuntamiento de Barcelona o en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno del Estado, no pueda ser posible en el Parlamento de Cataluña, ¿no? En ese sentido pensamos que hay pues posibilidades de tirar adelante esa oportunidad, y los catalanes y las catalanas progresistas, el 60% de los diputados y las diputadas del Parlamento de Cataluña son progresistas. Yo creo que no entenderían que no diésemos una oportunidad al diálogo, una oportunidad a las políticas sociales, una oportunidad a acabar con este bloqueo y una oportunidad a salir de esta fatiga de negociaciones entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. La diferencia es que el Ayuntamiento de Barcelona no es previsible que declare la independencia de la ciudad, y en el Congreso de los Diputados el PSC puede tener de socios a Esquerra, pero es que el PSC es la primera fuerza y puede tener de socios a Esquerra. Estamos hablando en Cataluña que, siendo Salvador Illa el más votado y con más diputados, tendría que votar a otra formación en el contexto postelectoral de Madrid. ¿Usted cree que el PSOE y el PSC en España pueda aceptar ahora que Illa, habiendo ganado las elecciones, pueda votar a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, después del precedente inmediato? Pues mire, yo creo que tenemos una oportunidad para que en Cataluña se acabe de una vez por todas ese bloqueo político que no soluciona la vida de los catalanes y las catalanas. No puede ser que mientras millones de catalanes, la mayoría de los catalanes, están pensando en cómo esta crisis económica que estamos sufriendo va a afectar a su vida,
tengamos a las fuerzas del gobierno, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, peleándose por una negociación que parece más una telenovela, ¿no? Con lo cual nosotros lo único que pedimos es que ni el Partido Socialista ni Esquerra Republicana miren para otro lado, que cojan un teléfono, que se llamen, que hablen, que dialoguen, y estamos convencidos que eso puede traer un buen fruto para el conjunto del país, que es en lo que estamos pues desde En Comú Podem, ¿no? Para poder intentar y poder facilitar que a Cataluña llegue ese cambio que hemos sido capaces de trasladar a otras instituciones y que en nuestro país de momento está bloqueado por esa acción, digamos, por esa relación tóxica entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. ¿Cree que se puede desbloquear con su oferta? Acabamos de escuchar a Salvador Illa, insisto, diciendo que ni se le pasa por la cabeza. ¿Cree que hay forma de desbloquear? Y si no, si sigue el bloqueo, ¿qué va a pasar en el mundo soberanista? ¿Quién va a ser el malo de la película? Y si llegamos así, si el 26 de mayo no hay acuerdo, según tengo entendido, no sé qué hará la señora Laura Borràs, de Junts, elegida con los votos de RC para ser presidenta del Parlamento, pero ¿usted cree que nos podemos ver abocados o que se pueden ver los catalanes abocados a una repetición electoral? Pues mire, yo creo que estamos ante una disyuntiva. O continuamos con un gobierno fracasado que se ha demostrado que están más preocupados por sus luchas de poder, por sus luchas de sillas en el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, o seguimos con ese gobierno, que es el acuerdo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, o somos capaces de transitar por otro escenario diferente, que es el del acuerdo de las fuerzas políticas que estamos en el progresismo, que estamos en el diálogo entre Cataluña y España y que estamos también preocupados en cómo se tiene que gestionar la salida de esta crisis económica que estamos viviendo, porque a mí no se me puede pasar por la cabeza ni tan siquiera se me ocurre que haya nadie que esté pensando en la posibilidad de una repetición electoral. Creo que una repetición electoral no se lo merecen los catalanes y las catalanas, es lo último que se merecen los catalanes y las catalanas, que repito, están pensando en cómo pueden llegar a final de mes, si van a mantener su puesto de trabajo o no, si de alguna manera pues vamos a conseguir que las familias vulnerables en Cataluña no se sigan incrementando, y en cambio tenemos a las fuerzas políticas que tendrían que dar respuesta a esas necesidades, como son Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pues peleándose, como decía, en una telenovela para ver quién acaba teniendo el poder. Y creo que desde En Comú Podem hemos demostrado que somos capaces de negociar desde la responsabilidad, que es el momento de poner por delante los intereses de los catalanes y las catalanas, los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas de cada una de las organizaciones, y en ese sentido pues yo creo que lo que toca es hacer un llamamiento a todas las fuerzas progresistas para que seamos capaces de abrir esa ventana de oportunidad que es la alternativa y el cambio que necesita Cataluña. Una última pregunta, muy breve si puede ser, señor Mena. No le pido que me conteste lo que quiere y lo que desee, sino lo que honestamente cree. ¿Cree que su oferta puede llegar a buen puerto? ¿Cree que al final no habrá acuerdo Esquerra-Junts? Pues mire, nosotros estamos acostumbrados a que muchas de las propuestas que hemos planteado encima de la mesa, ya sea cuando llegamos a la alcaldía de Barcelona, ya sea en el gobierno de coalición, ya sea cuando irrumpimos con mucha fuerza en el Congreso de los Diputados, nadie se lo esperaba, nadie se lo creía, nadie contaba con que podíamos dar un vuelco a la realidad de este país, y creo que en Cataluña nos está pasando una cosa parecida, ¿no? Estamos viviendo el final de una etapa de bloqueo. Yo estoy convencido que un cambio de la mano de Esquerra Republicana, En Comú Podem y el Partido Socialista llegará a Cataluña. Está por ver si va a llegar a Oda o si alguien va a cometer la irresponsabilidad de una repetición electoral que probablemente nos vuelva a situar ante el mismo escenario y que por lo tanto la única alternativa vuelva a ser un entendimiento entre las fuerzas progresistas. Y nosotros lo que sí que le puedo decir es que desde En Comú Podem trabajaremos para que ese cambio llegue lo más pronto posible, porque los catalanes y las catalanas lo necesitan y porque creo que no nos merecemos, ni se merece la ciudadanía, una repetición electoral. Porque también hemos aprendido, ¿no? Creo que
que en su momento el Partido Socialista y Unidas Podemos ya cometimos el error de no ser capaces de ponernos de acuerdo. Se tuvieron que repetir unas elecciones en el conjunto del Estado. Lo único que sirvió es para que se hiciese efectivo lo que ya sabíamos que iba a pasar, y era esa mayoría progresista, pero en cambio se infló también la entrada de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados, con lo cual creo que tenemos que poner la responsabilidad encima de la mesa, no decepcionar a los catalanes y las catalanas y ser capaces de llegar a un acuerdo, y en eso estamos desde En Comú Podem, y no tiraremos evidentemente la toalla hasta el último segundo. Pues vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Joan Mena, diputado de En Comú Podem en el Congreso, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche en 24 horas. Gracias y buenas noches.